Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Bien. Siguiendo con lo que ya habíamos empezado en la clase anterior, nos encontramos con el primer problema serio en materia de negociación colectiva. La pregunta es, ¿quiénes, desde el punto de vista de los trabajadores, pueden negociar colectivamente? En la legislación original generada en el plan laboral del gobierno de Pinochet, se establecían como titulares del derecho a negociar colectivamente, desde luego, los sindicatos. Pero también se le daba la posibilidad de negociar a grupos de trabajadores no sindicalizados, pero que se unen para el solo efecto de negociar. No se trata, por lo tanto, en este segundo caso, de una organización permanente, estable, ni siquiera regulada. Basta que, de hecho, se reúne el número suficiente de trabajadores para presentar a su empleador un proyecto de contrato colectivo o de convenio colectivo. Durante mucho tiempo estuvo discutiendo por parte de la doctrina, digamos, de los abogados laboralistas, la situación de que se les permitiera negociar a grupos de trabajadores que no formaran parte de un sindicato. La razón era que evidentemente desincentivaba la sindicalización. Porque si una de las cosas importantes que podía hacer el sindicato, que era negociar colectivamente, también lo podían hacer los trabajadores que no estuvieran sindicalizados. Entonces, era lógica la aprehensión de que los trabajadores no tuvieran mayor interés en sindicalizarse, porque el mismo resultado lo podrían obtener si negocian fuera del sindicato. De tal manera que el planteamiento durante mucho tiempo, desde que se instauró el plan laboral del gobierno de Pinochet, era la lucha por la titularidad sindical. Vale decir que solo los sindicatos pueden negociar. ¿Por qué razón? Porque los sindicatos son organizaciones permanentes en que están regulada su existencia, tanto su formación como su desarrollo en cuanto a las acciones que ejecuta, que deben estar dentro de sus estatutos. Y además, sus dirigentes, como sabemos, tienen una serie de garantías laborales que garantizan su independencia frente a la empresa. Lo más importante, sin duda, es el fuero.
Nada de esto tienen los grupos de trabajadores que negocian como grupo, porque es una cosa un poco espontánea. En lo único que se ponen de acuerdo es en presentar un proyecto de contrato colectivo. Pues bien, este tema fue materia de el proyecto de ley que modificó el Código del Trabajo en esta materia, y el presentado por el gobierno de la presidenta Bachelet, en su segundo periodo presidencial, así lo establecía. Es decir, hablaba de la titularidad sindical en materia de negociación colectiva. De hecho, así queda enunciado en el actual código, que, como vamos a ver, tiene una serie de nebulosas que nos deja en la falta de solución al tema. ¿Existe o no existe realmente la titularidad sindical? Porque si nosotros vemos el Código del Trabajo, vean ustedes el título tercero. El título tercero. ¿Qué nos dice el inicio del título tercero? El título nos dice de los instrumentos colectivos y de la titularidad sindical. Está enunciado en el título la titularidad sindical. Sin embargo, no se establece un procedimiento que no sea sino el que se aplica a las organizaciones sindicales. Hay otras disposiciones en que también deja abierto el código la posibilidad de que otro tipo de organizaciones que no sean los sindicatos pueda también negociar. Y así, por ejemplo, nosotros tenemos que varias disposiciones del Código del Trabajo hacen referencia a los grupos negociadores o a otras organizaciones. Por lo tanto, desconociendo lo que el título tercero señala, que es de la titularidad sindical. Así, por ejemplo, en el artículo 6 del Código del Trabajo, ¿qué tenemos? Vamos al artículo 6 del Código del Trabajo. ¿Qué nos dice? El contrato de trabajo puede ser individual o colectivo. Y es colectivo, nos dice el inciso segundo, que es lo que nos interesa, el celebrado por uno o más empleadores
con una o más organizaciones sindicales. Hasta aquí vamos bien. Pero agrega, o con trabajadores que se unan para negociar colectivamente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay titularidad sindical para los sindicatos? Y titularidad significa exclusividad para negociar. Es decir, que no hay otras fórmulas de negociar que no sea a través de los sindicatos. Pero agrega este artículo 6 en su inciso segundo, o con trabajadores, o sea, es contrato colectivo, el celebrado por empleadores, con trabajadores que se unan para negociar colectivamente. No solo con sindicatos, sino que con trabajadores, que obviamente no sindicalizados, que solo se unan para los efectos de negociar colectivamente. Tenemos también otra situación que profundiza la confusión, el artículo 11 del Código del Trabajo, que nos dice: las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito y serán firmados por las partes, etc. Pero lo que a nosotros nos interesa, lo pertinente a la situación que estamos analizando, es el inciso segundo, el segundo. No será necesario modificar los contratos para consignar por escrito en ellos los aumentos derivados de reajustes de remuneraciones, ya sean legales o establecidos, en contratos o convenios colectivos de trabajo, o en fallos arbitrales, o en acuerdos de grupo negociador. Bueno, entonces, bueno, entendemos en contratos o convenios arbitrales colectivos, ¿m? Pero en acuerdos de grupo negociador, o sea, es otra cosa que el legislador menciona, pero no regula. Y seguimos entonces el artículo 43. El artículo 43 nos dice una cosa parecida. Dice el artículo 43, los reajustes legales no se aplicarán a las remuneraciones y beneficios estipulados en contratos y convenios colectivos de trabajo, en acuerdos de grupo negociador o en fallo, etcétera, etcétera. En acuerdos de grupo negociador. Ahora, uno puede preguntarse entonces, ¿cuáles son los grupos negociadores? Fuera de los que específicamente menciona. Entonces, vamos atando cabos que no nos llevan a una solución del problema, sino que van profundizando la incerteza. Es una ley pésima la que salió en definitiva. Como podemos ver, que hay cosas que no se explican por sí mismas en la misma ley. Tenemos enseguida el artículo 82.
El artículo 82 del Código nos dice que en ningún caso las remuneraciones de los aprendices podrán ser reguladas a través de convenios o contratos colectivos, acuerdo de grupo negociador o fallos arbitrales. De nuevo, acuerdo de grupo negociador. Ahora, entendiendo que los grupos negociadores, la referencia a grupos negociadores, hay que entenderla dentro de la historia de la institución. Porque la legislación del plan laboral de Pinochet y las distintas leyes que se dictaron, digamos, indicaron que era un grupo negociador. De tal suerte que cuando el código actual habla de grupos negociadores, a pesar de que no los define, se entiende que son trabajadores que se unen solo para negociar, porque eso es lo que había en la legislación anterior. Entonces ya todos sabemos que cuando el legislador se refiere a grupos negociadores, se está refiriendo a trabajadores no sindicalizados y que al margen de los sindicatos puedan generar una negociación colectiva. Pueden ser titulares del derecho a negociar colectivamente. Tenemos también, siguiendo esta revisión de la ley, el artículo 178. El artículo 178 dice que las indemnizaciones por término de funciones o de contratos de trabajo establecidas por ley, las pactadas en contratos colectivos de trabajo o en convenios colectivos o en acuerdo de grupos negociador, etcétera, etcétera. De nuevo, entonces, se está refiriendo en la negociación colectiva a los grupos negociadores. Con lo que hemos visto hasta ahora, solo con eso, podríamos llegar a la conclusión de que los grupos negociadores sí pueden negociar. Tenemos el artículo 316. Se refiere al derecho que tienen la parte laboral para solicitar a la empresa, previo a la negociación colectiva, la información sobre ciertas materias que son importantes para que se pueda conocer la situación financiera de la empresa. Entonces, esta norma, que la vamos a ver en detalle cuando corresponda, ahora solo nos interesa tratar de dilucidar el problema de si pueden grupos negociadores negociar. El artículo 116 en su inciso final, que es mucho más largo, pero el que nos interesa, dice: la comisión negociadora que represente a un grupo negociador.
tendrá derecho a solicitar al empleador la información específica, etc. Y resulta de que este mismo artículo, el 316, nos dice en su inciso primero que las empresas estarán obligadas a proporcionar a los sindicatos que tengan derecho a negociar en ellas la información específica y necesaria para preparar sus negociaciones colectivas. O sea, cuando habla en el inciso final la comisión negociadora que represente a un grupo negociador, obviamente se está refiriendo no a los sindicatos, porque a ellos se refiere el inciso primero. ¿Quiénes son el grupo negociador entonces? Trabajadores, no sindicatos, etcétera, etcétera. Lo que ya hemos visto en las disposiciones anteriores. Y no termina ahí el tema, porque también en el artículo 324 no, ese no es muy... No. A ver, el 300... A ver, ¿qué es lo que dice el 324? Ah, ya. Habla de la duración y vigencia de los instrumentos colectivos. Y dice, los contratos colectivos, los acuerdos de grupo negociador y los fallos arbitrales tendrán una duración no inferior a 2 años ni superior a 3. De nuevo, habla del grupo negociador. Bueno, entonces ahora la pregunta, y aquí es donde está el conflicto, es ¿y cómo negocia el grupo? El propósito del proyecto de ley que terminó en la ley que está incorporada en el actual Código del Trabajo, es la ley 20.940. Como les digo, no es necesario ir a la ley porque la ley está incluida en el texto. El título de la ley era Moderniza el sistema de relaciones laborales y consagraba, la principal reforma era que consagraba la titularidad sindical, una antigua aspiración de las organizaciones sindicales, por las razones que ya señalé al principio. Ese fue el propósito. La oposición de la época, senadores y diputados de la oposición al gobierno de la presidenta Bachelet, recurrieron al Tribunal Constitucional. Plantearon que las disposiciones que limitaban la negociación colectiva solo a los sindicatos y excluían de la posibilidad de negociar a los trabajadores no sindicalizados.
era contraria a la Constitución. El Tribunal Constitucional, en un largo fallo, declaró efectivamente inconstitucional no el proyecto completo. De hecho, fue promulgada la ley. El proyecto completo no fue objeto de declaración de inadmisibilidad, sino que las partes que excluían a los grupos negociadores de poder negociar. Entonces, como con el Tribunal Constitucional tiene en estricto rigor la atribución de declarar inconstitucional las partes de una ley que sean contrarias a la Constitución. Es decir, no es una ley completa la que se declare contraria a la Constitución, sino que aquellas partes que sí sean contrarias, no las que no lo son. Entonces, el proyecto que llega al presidente de la República es un cuerpo que podríamos decir, a ver, se le suprimieron todas aquellas disposiciones que de alguna manera radicaban en los sindicatos u organizaciones sindicales en general, la facultad o derecho de negociar colectivamente. Entonces quedó una ley bastante trunca y con el objeto de darle la consistencia de un cuerpo legal armónico, la presidenta dictó un veto con el cual trató de armonizar la ley para que más o menos pudiera funcionar. Pero no fue lo suficientemente claro el veto y quedaron todas estas cosas que yo les acabo de nombrar. Ahora bien, el fallo del Tribunal Constitucional es larguísimo. Es un fallo que tiene como 300 páginas. Debe ser uno de los fallos más largos. ¿Y cuáles son los fundamentos que dio el Tribunal Constitucional para resolverlo? Declarando que dejar afuera a trabajadores no sindicalizados de la posibilidad de negociar era limitar un derecho fundamental del trabajador. Ese es el fundamento en cuya virtud el Tribunal Constitucional se pronunció en contra de las disposiciones del proyecto de ley que consagraban la limitación que estamos viendo. Consagraban la exclusión de los grupos negociadores como titulares de negociación colectiva.
A ver si encuentro aquí los fundamentos del Tribunal Constitucional. Es bastante largo, como ya les indicaba recién. A ver, vamos a ver el texto constitucional infringido. Tenemos que ir al artículo 19, en el numeral 16, ¿no es cierto? Artículo 16. Ya estamos en el artículo 19. En el numeral 16 habla de la libertad de trabajo y su protección. En el numeral 16 del artículo 19, en el inciso tercero, cuarto, no sé, hay que ver, bueno, ahí lo ven, habla de la negociación colectiva, la Constitución. ¿Y quién nos dice? La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo en los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Y agrega, la ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. Está entre los derechos fundamentales. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas. Y en el numeral 16, hablando de la libertad de trabajo y su protección, nos dice que la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores. ¿Y quiénes son los trabajadores? Todos los trabajadores. ¿Se refiere solo, pregunto, a los trabajadores sindicalizados? No. Dice de los trabajadores. Y la sindicalización es un derecho de los trabajadores, no una obligación. En otras palabras, ya sabemos que el trabajador que quiere afiliarse tiene que él decidir afiliarse. No existe en Chile la sindicalización obligatoria. Entonces, ¿qué sucede si a trabajadores que no están sindicalizados se les priva de su derecho a negociar colectivamente? Según el Tribunal Constitucional, este es el fundamento del Tribunal Constitucional, esa norma sería inconstitucional por privar a los trabajadores no sindicalizados
de un derecho fundamental, que es la negociación con la empresa. Ahora bien, una cosa interesante es tener en consideración que en este fallo el voto de mayoría que acogió el requerimiento de inconstitucionalidad fue acordado por 5 ministros del tribunal. Y el voto de minoría, que rechazaba el requerimiento y por lo tanto declaraba constitucional el proyecto, estuvo conformado por 4 ministros. Entonces, como ustedes ven, si hablamos en términos futbolísticos, un marcador estrecho de 5-4 fue el que decidió la suerte del requerimiento de inconstitucionalidad. Esto significa entonces que este criterio fácilmente puede cambiar. Basta que cambie un ministro, termine su periodo, qué sé yo, y haya que nombrar otro. Entonces, ¿cuál será mañana o qué sé yo, en fin, 1 año, 2 años, 3 años más, la composición del Tribunal Constitucional? No lo sabemos. Entonces, el resultado tan estrecho deja más abierta la incerteza. Entonces, ¿cuál ha sido el criterio de la dirección del trabajo? Porque dice la ley que los acuerdos y los contratos colectivos, en fin, deben registrarse en la dirección del trabajo. Alcanzado el acuerdo, qué sé yo, eso se registra en la dirección del trabajo. Entonces, el tema surgió cuando se... un momentito, disculpen. ¿Aló? ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo? Sí, claro, ¿cómo estáis? Ya estamos. 11:20. Ahí estamos. ¿Ya? Listo nomás. Ya, gracias, ya. Chao, chao. Bien. Entonces el problema, cuando se presentó el problema ya, fue cuando se le soltó por parte de una empresa un dictamen a la dirección del trabajo sobre la materia. ¿Qué hacían? Porque había un grupo que tenía interés en negociar, pero no era sindicato. Entonces, ¿cómo podía hacerlo? Y requerían de la dirección del trabajo que mediante un dictamen señalaran algo así como un procedimiento.
porque todo lo que había sobre negociación de grupos había desaparecido. Salvo estas referencias que acabamos de ver, en que se incluía a los grupos negociadores. Pero no existe ninguna disposición en el Código del Trabajo que nos diga cómo negocian esos grupos. No hay ninguna. Entonces, el requerimiento de inconstitucionalidad, básicamente, como acabo de señalarlo, obtuvo el voto favorable sobre la base de la interpretación que se le da al numeral 16, artículo 19 de la Constitución. Lo ya analizado. Pero resulta que ese artículo también da para la tesis contraria a la posibilidad de hacer la negociación. Porque, y lo repito, por el interés que tiene la materia, la negociación colectiva con la empresa en que elaboren es un derecho de los trabajadores. Ya, está claro. Es un derecho de los trabajadores. Todos pueden negociar. Pero señala enseguida, la ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ello una justa, etcétera, etcétera. O sea, de acuerdo con la Constitución, es la ley la que debe fijar la forma, la modalidad, el procedimiento para la negociación colectiva. Y el Código del Trabajo, el único procedimiento que establece es para la negociación colectiva sindical. Entonces, cuando la Dirección del Trabajo fue requerida, señaló con toda razón de que no tenía competencia para fijar un procedimiento. Porque el texto constitucional reservaba la regulación, como hemos visto, del procedimiento para negociar a la ley. Y por lo tanto, entonces, careciendo de competencia, debiendo ser el legislador el que determine el procedimiento, no le correspondía legal ni constitucionalmente a la Dirección del Trabajo pronunciarse sobre ello. El primer, entonces, informe de la Dirección del Trabajo a requerimiento de interesados fue que la Dirección del Trabajo no podía hacer nada. Y efectivamente, la Constitución expresamente señala que los procedimientos los consagra el legislador. Pero el legislador no ha abierto la boca sobre la materia. Ahora bien, con el cambio de gobierno, término del gobierno de la presidenta Bachelet, inicio del segundo periodo del gobierno del presidente actual, cambió la doctrina, parcialmente, diríamos, de la Dirección de Trabajo. Tengo aquí uno de los dictámenes, me parece que fue el primero que salió sobre la materia. No, no fue el primero, el segundo. Pero ¿qué dice? Es bien cortito. Mediante presentación que antecede, se ha solicitado un pronunciamiento jurídico respecto a la procedencia de negociar de manera no reglada con la empresa
Análisis Ambientales S.A. y suscribir un instrumento colectivo en su condición de grupo negociador. Sobre el particular, la doctrina institucional vigente contenida en el dictamen 3938 del año 2018 señala que, constituyendo los acuerdos de grupo negociador, un instrumento reconocido expresamente por el Código del Trabajo, el cual establece que debe ser registrado en la Inspección del Trabajo, este servicio, en cumplimiento de sus obligaciones legales, debe proceder a registrar los acuerdos de grupo negociador en su calidad de instrumentos colectivos. Por lo anterior, no existe impedimento legal para que un grupo negociador conformado por trabajadores no sindicalizados presente un petitorio a la empresa que derive en la suscripción de un instrumento colectivo. Este dictamen es el 4376. ¿De cuándo es esto? Sale la fecha. Bueno. Del 2019. 11 de septiembre del 2019. Este dictamen. Pero la verdad es que esto, en definitiva, entre este dictamen y el primitivo, se contradicen. Porque en el primero declaraba el dictamen que no era de competencia de la Dirección del Trabajo señalar el procedimiento. Ahora, sin embargo, sin contradecir ello, dice que sí es de su competencia registrar el instrumento colectivo que surgió de una negociación de grupo negociador. Entonces el punto es que todavía la situación sigue sin tener una solución clara. Todavía sigue sin tener una definición. Porque queda subsistente la objeción también constitucional de que se celebra un convenio colectivo al margen de las normas constitucionales. Porque las normas constitucionales señalan que el legislador debe señalar el procedimiento. Y está claro que el legislador no señala ningún procedimiento para la negociación de grupos negociadores. Solo referencias aisladas que, claro, hacen más difícil resolver el problema. Pero tampoco lo resuelven en favor de la legitimidad de la negociación fuera de aquella que el código reguló, que es la negociación por organizaciones sindicales. Entonces, de acuerdo con esto, la Dirección del Trabajo está registrando los acuerdos de grupos negociadores que se toman sin ningún procedimiento. En este sentido, la legislación que fue modificada para mejorar la situación del mundo laboral sobre la base de que las negociaciones colectivas sean una tarea propia de los sindicatos. En definitiva, ha resultado contraria
a los intereses de los trabajadores, porque de hecho está permitiendo una negociación colectiva al margen de todo procedimiento, en circunstancias que las normas que fueron sustituidas por esta ley en el Código de Trabajo consagraban un mecanismo, un procedimiento para que pudieran negociar colectivamente los grupos. Y así se señalaban varias cosas de interés. ¿Por qué surgió esta necesidad de radicar en el sindicato la negociación? No tanto por razones de orden teórica, la titularidad sindical, etc., sino que por razones prácticas. Se había constatado por parte de las autoridades del trabajo que muchas de esas negociaciones del grupo negociador eran fuleras. De hecho, a esas negociaciones se les dio el nombre por parte de la Dirección del Trabajo al resultado, a los convenios resultantes de esas negociaciones, las llamó convenios pluriindividuales, no colectivos, pluriindividuales, porque la titularidad de los mismos no estaba radicada en un titular colectivo como es el sindicato, que es una institución, sino un simple grupo. Entonces en empresas, no en las grandes empresas, qué sé yo, que normalmente las grandes empresas tienen organizaciones sindicales más o menos fuertes, etc. Pero en las empresas más chicas, en la mediana empresa, y en fin, de ahí para abajo, eran frecuentes las negociaciones pluriindividuales. Muchas veces eran individuales. Llamaban a los trabajadores de a uno. Ya, aquí tenemos el contrato colectivo o el convenio colectivo. ¿Quiere firmarlo o no? Y algunas chauchitas le metían ahí, ¿no es cierto?, para que pareciera que habían ganado algo los trabajadores. Bueno, los trabajadores firmaban. Si es una empresa chica, con 30 trabajadores, con 40 trabajadores. Ya. Entonces, ¿había ahí una voluntad colectiva? No. Por eso la denominación de convenios pluriindividuales. Porque era de muchos, pero de muchos individualmente. Conversado de a uno. Entonces, para eliminar esa corruptela, se planteaba centrar en los sindicatos el derecho de negociar colectivamente. La legislación inmediatamente anterior, producto de una reforma al Código del Trabajo en esta materia, estableció requisitos para esa negociación. Y desde luego estableció un mínimo de trabajadores que me parece que eran 8. Me parece que eran 8. Bueno. Enseguida se requería una asamblea con ministro de fe, ante el cual se acordaba la negociación colectiva y el proyecto respectivo. Se exigía el nombramiento en esa
asamblea de la comisión negociadora. O sea, había normas de procedimiento que de alguna manera habían limitado la posibilidad del convenio plurindividual, porque se exigía una asamblea ante el ministro de Defensa. O sea, se exigía una expresión de voluntad, pero una expresión colectiva de voluntad, no una expresión individual en la oficina de jefe personal firmando el respectivo convenio colectivo, que eran los convenios plurindividuales. Entonces, con esta reforma, eso se eliminó. No existe. Está derogado. Por eso que yo digo que quedaron, los trabajadores quedaron peor que como estaban antes de la reforma. El problema no se ha llevado a los tribunales. No ha habido la posibilidad de llevarlo a los tribunales. Porque los tribunales se presentan frente a un conflicto específico. Sabemos que los tribunales no emiten respuesta a consultas, sino que aplican la ley. Y la aplican cuando son requeridos de acuerdo a las formalidades procesales, o sea, una demanda, etc. Eso no ha existido. Y entonces ahí habría que ver qué van a resolver los tribunales. Se podría presentar, por ejemplo, cuando se firme un documento de esta naturaleza, que ahí se interponga una demanda contra el empleador por promover una negociación al margen de las normas constitucionales y legales. Ahí tendrían que pronunciarse los tribunales. No se ha presentado. Por lo tanto, no ha habido pronunciamientos de los tribunales sobre esta materia. Bien, es bien compleja esta materia y de enorme importancia. Por eso es que parece que no hemos tomado más del tiempo necesario en la explicación, porque como ustedes ven, no es un tema sencillo. Bien, entonces entramos al recreo por 5 minutos y continuaremos con la clase en su segunda parte.
Pues bien, retomamos entonces nuestra clase. Sobre lo dicho, ofrezco la palabra. Profesor, ¿Sí? habla Giselle Cortés. Giselle, dime nomás. Yo tenía una duda con respecto a que los trabajadores que se encuentran negociando podrían ser despedidos o estos también tienen alguna clase de fuero. Ya, mira, es que eso lo vamos a ir viendo. Te contesto al tiro, no es que me quiera correr. Tienen fuero todos los trabajadores que están negociando durante todo el periodo de la negociación y hasta 30 días después. O sea, no pueden ser despedidos. O, en términos más exactos, se necesitaría una sentencia judicial que así lo autorizara en un juicio de desafuero. Ah, ya, profesor. Pero eso lo vamos a ir viendo, sí. Lo que me interesa es que, no, digamos, hablemos del tema que fue en materia de la exposición, de la primera parte. El resto de las cosas las vamos a ir viendo. Sí, tenemos de qué hasta el fin de ese semestre para tratar los temas de la negociación colectiva. Así que estamos recién empezando. Dependiéndonos en quién, qué ente colectivo es el que puede negociar. Eso es lo que hemos estado viendo en la clase de hoy día. Bien, sigue abierta el Profesor, ¿sí? Ivania Barra. Barra. Consulta, Espera, un poquitito. Ivania, dime. Ya. es que lo que no me queda claro, lo que usted mencionaba, que el trabajador, no estando en un sindicato, tiene el derecho, porque la Constitución se lo da, a negociar, ¿cierto? Bueno, eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Pero si es que la Constitución lo dice, se supone que es la carta que hay que respetar, ¿por qué podría más adelante cambiar? Esa es mi duda, ¿por qué se podría cambiar? ¿Por qué podrían negarle a que el trabajador pudiera negociar? Bueno, es que eso es lo que en este... A ver, eh, lo que hace el Tribunal Constitucional es interpretar una norma constitucional. Entonces, el tribunal ha interpretado que cuando la Constitución se refiere a los trabajadores, se refiere a los trabajadores individualmente considerados y no a un colectivo de trabajadores. Entonces, de eso depende, de la interpretación que se le dé. Y de hecho, les reitero lo que les señalaba. El fallo del Tribunal Constitucional fue de 5-4. O sea, hubo 4 ministros que votaron en favor del proyecto, que se centraba solo en el sindicato de la negociación colectiva. Los tribunales cambian a cada rato de parecer. Y el Tribunal Constitucional, si bien no tan seguido como los tribunales ordinarios, pero también cambia de doctrina. Así que puede ocurrir lo contrario frente a un, digamos, frente a un requerimiento distinto. Puede fallar distinto. Profesor, pero en el caso de que si es que llegase a ser hacia más adelante, que sí o sí tendría que ser negociar con sindicatos. O sea, como que indirectamente se estaría como obligando a los trabajadores para que ellos negociaran, tendrían que sí o sí permanecer en un sindicato. Bueno, es que ese es el propósito de la ley. Claro, si es para fortalecer el movimiento sindical.
Ah, ya, profesor, eso Ahora, tenía duda. el tema, ahí, mira, yo te diría lo siguiente. Ese fue el propósito de la ley. Pero yo no tengo tan claro hoy día de que el propósito se haya conseguido. Desde luego, no se consiguió con la situación resuelta por el Tribunal Constitucional. No se resolvió. Es decir, no se incrementó la cantidad de trabajadores sindicalizados por esa circunstancia. Y como les decía, en el fondo la ley perjudicó a los trabajadores no sindicalizados porque se establecía un procedimiento para que negociaran, que hoy día no existe. Entonces yo creo, personalmente, esta es una opinión mía, que la mejor solución para el mundo del trabajo es restablecer las normas derogadas que consagraban un procedimiento para la negociación colectiva de trabajadores no sindicalizados y olvidarse del tema de la titularidad sindical. Pero esa es una opinión. Porque como les digo, en la actual norma de incerteza, bueno, quedaron los trabajadores no sindicalizados, quedaron en el limbo, entre sí y no. En circunstancias que tenían un mecanismo y un mecanismo que daba certeza de que la voluntad iba a ser colectiva, porque se necesitaba por lo menos una asamblea ante el ministro de Fe aprobatoria del proyecto. Entonces vean ustedes un texto del Código del Trabajo anterior a la última reforma, a la que estamos comentando, la 20.000 no sé cuánto, 20.940. El texto anterior a esa ley contenía estas reglas básicas de negociación para que pudieran negociar los trabajadores no sindicalizados. Entonces, claro, se dejaría sin efecto el objetivo del proyecto aprobado. No quedaba la negociación colectiva centrada solo en el sindicato. Pero sí quedaba más protegido el trabajador, que en el sentido de que podía negociar no sindicalizándose, pero dentro de una negociación que tenía mecanismos mínimos para asegurar que la voluntad del grupo era realmente una voluntad colectiva y no una voluntad impuesta individualmente a ciertos trabajadores por la empresa. Seguimos. ¿Quién más? Profesor, ¿Sí? Constanza Mamani. Constanza. Ya, dime nomás. Era en relación con lo que también comentaba la compañera de que por qué pasó esta situación de que las normas que establecían, digamos, como un procedimiento para la negociación colectiva de los grupos de trabajadores no sindicalizados desaparecieron. Porque leyendo el artículo 19, numeral 16, ¿Ya? habla precisamente de eso. Entonces, si está establecida en la Constitución, ¿no debería primar esa norma por sobre otras normas legales? Ya, es que ahí, a ver, ¿por qué no me explicas bien al callo el punto?
que también preguntaba... también preguntaba sobre que tenía que ver con que usted había explicado que era un derecho fundamental de los trabajadores. Entonces, por ahí iba la pregunta. Ya. No, es que mira, es que eso de que sea, efectivamente lo dice la Constitución, es un derecho fundamental de los trabajadores. Pero al mismo tiempo agrega que la ley fijará el procedimiento. Y no hay procedimiento. Fíjate en el artículo, en el 19, numeral 16, en el quinto parece que es el inciso, la negociación con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que, etcétera, etcétera. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados. Entonces, la ley, para que puedan negociar colectivamente, se requiere que una ley fije los procedimientos. Y no se ha dictado ninguna ley que establezca los procedimientos. Entonces, ¿cómo se hace efectivo esto de que el derecho es de los trabajadores y no de las organizaciones de trabajadores si no hay un procedimiento? Ahí está el tema. Entonces, es un problema de interpretación. Si lo que dice el Tribunal Constitucional es la interpretación que hace el Tribunal Constitucional. Entonces, donde se lee que es un derecho de los trabajadores, el tribunal entiende que se está refiriendo al trabajador individualmente considerado. Pero la negociación colectiva, como su nombre lo indica, no es un derecho del trabajador individualmente considerado, sino que del trabajador colectivamente considerado. Así lo entiendo yo. Es otra interpretación. Una interpretación más adecuada a lo que es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo es finalista. El derecho del trabajo es una excepción al derecho común, que nació para protección del trabajador. Entonces, ¿cómo se protege mejor al trabajador en materia de negociación colectiva? Que esté amparado por un sindicato. Es el ejemplo universal. Quienes negocian son los sindicatos. En Europa, en fin, incluso en Estados Unidos, que es el país menos reglamentarista en la materia, también son los grandes sindicatos los que negocian. No, profesora, entonces, ¿no ha existido nunca un procedimiento para la negociación colectiva de trabajadores no sindicalizados? Lo que acabo de decir es que existió antes de la ley. No tengo la fecha de la ley a mano. ¿No? Pero, a ver, la ley tiene que haber sido en el gobierno de Bachelet 6 años atrás, más o menos. Más o menos. Antes existía un procedimiento que acabo de señalarlo. Por eso el resultado ha sido negativo. El propósito que perseguía la ley no se ha cumplido. Y no solo no se ha cumplido,
sino que regulación que sí protegía de alguna manera al trabajador, no está, fue derogada. El tema, yo les dije que el tema es un tema complejo, no es un tema simple. De manera que puede haber muchas novedades en esta materia. Bien, una última consulta y nos vamos. Profesor, ¿Sí? Alejandra Choque. Mi Eh, consulta era perdón, ¿tu apellido? Alejandra Choque. Choque, ya. Ya. Sí. Ya. Mi Dímelo. consulta era, ¿existía un tiempo mínimo de funcionamiento para que una empresa pueda negociar colectivamente? A ver, espérate. Choque me dijiste ya. Alejandra. Ya. Sí. Claro, pero mira, es que todas esas cosas las vamos a ir viendo. Si yo quiero que nos concentremos, porque no podemos en una clase responder a todo lo que es la negociación colectiva. En todo caso, sí, tiene que haber un plazo. Lo dijimos en la clase pasada. Una empresa que nace solamente al año, después del año, puede haber negociación colectiva, no antes. Y de acuerdo con el tamaño de la empresa, que lo vamos a ver, eso es variable también según el tamaño de la empresa. A medida que es más chica la empresa, el plazo puede ser menos. Ahora, lo que sí es que estando vigente ya, se negoció y se llegó a la suscripción de un contrato colectivo. Dentro de las disposiciones del contrato, tiene que estar contemplada la duración del contrato. No son contratos indefinidos, como lo son los contratos individuales, que una de las variables de los contratos individuales que puede ser temporal, por obra o faena, o indefinido. El contrato colectivo nunca es indefinido. Siempre es un contrato a plazo. Ese plazo se determina, es propio del acuerdo, que no puede ser inferior a 2 años ni superior a 3. Todas estas cosas las vamos a ir viendo. Quiero que nos concentremos en lo que acabamos de ver, porque ya no vamos a volver sobre este tema. O sea, vamos a seguir para adelante. ¿Habría una última consulta? ¿O observación? Profesor, ¿Sí? ¿Sí? Bastián Jorquera. Bastián Jorquera. Jorquera, ya. Bueno, Espérate. Jorquera, acá está. Sí. Bastián Jorquera, ¿no? sí, sí. Dime nomás. Bueno, sin duda que la aspiración sobre el tema es, va reformada o regulada en un futuro al alero de los derechos humanos y de consideraciones de organizaciones internacionales como lo es la OIT. Y en específico bajo la premisa de que no se podrá impedir la titularidad de la negociación colectiva por el solo hecho de no pertenecer a un sindicato, entendiendo que el derecho a la negociación colectiva es un derecho para todo trabajador y no solo para los sindicatos. Ya. En base a esa premisa, me gustaría hacerle la siguiente pregunta, profesor. ¿Cuáles son las razones para priorizar a los sindicatos como una organización de representación natural para mejorar las condiciones laborales, considerando a los trabajadores migrantes que aún ven muy lejana su realidad de poder sindicalizarse en un país nuevo? ¿O acaso ellos no tienen derecho para mejorar sus condiciones laborales? A ver, la primera respuesta. Pueden sindicalizarse al día siguiente de que se hayan sido contratados por la empresa. O sea, esa no es un impedimento que sea migrante.
No hay ningún impedimento. No están excluidos de negociación colectiva las personas no nacionales. Entiendo la respuesta de la exigencia de un día. Claro, no un día, el mismo día. Entran a la empresa y se van corriendo al TAES y se inscriben en el sindicato. Salen de la oficina de personal donde firmaron el contrato y van al sindicato, ya me inscribo. Sí, las cosas no son siempre complejas, hay cosas que son muy simples. Eso, sindicalizarse es muy simple. Más simple imposible que firmar una solicitud. Igual, profesor, por lo que tengo entendido, en Chile hay una baja tasa de sindicalización de los trabajadores. Entonces, sigo insistiendo, ¿por qué se naturaliza la representación legal de los trabajadores mediante la figura de los sindicatos? Sabiendo también de que hay una baja sindicalización en el país. Quizá, no sé, yo desconozco también sobre el tema, pero otras figuras de representación colectiva podrían ser idóneas para mejorar las condiciones de los trabajadores. Claro. El tema, ves tú, es que esa fórmula no se ha descubierto. Y la experiencia nos indica que dejar que los trabajadores solos negocien ha sido en Chile una mala experiencia. ¿Cuál es la ventaja de los sindicatos? El hecho de que tienen, primero, el respaldo de la Constitución, en cuanto que representan a los trabajadores, naturalmente los representan. Enseguida, que tienen una estructura regulada por la ley y complementada por los estatutos. Hay un directorio responsable. Tienen un presidente, un secretario, un tesorero, en fin. Y tienen las directivas, derechos que no tiene un trabajador no sindicalizado. ¿Cómo? Tienen lo que ya vimos de la materia ya pasada. Tienen el fuero laboral. Si esa cosa es fundamental. Un trabajador sin fuero es como, no sé, salir al centro en traje de baño, una cosa así. O sea. Entonces, lo que puede significar de presión para el empleador, una negociación de un sindicato es distinta a la que puede negociar un grupo inorgánico que no tiene fuero. Ese es el tema. Muchas gracias, profesor. Bien, pues entonces nos vemos el próximo. Supongo que el próximo martes no será semana de salud, ¿sabes? Espero que no, y podamos tener clase. Ya, nos vemos entonces el martes 26, ¿verdad? No, hoy día es martes 26. No sé. Sí, profesor, 26. Ya, entonces el próximo 2 de noviembre. No, profesor, el próximo martes 26. Después 2 y después 9. El próximo martes 26, ya, sí, ya. Ahí sí. Ya. Muy bien, pues nos vemos el 26 entonces. Y seguimos con este, como ustedes pueden ver, es un interesante tema, el de la negociación colectiva. Muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profesor, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Chao, chao.